Bienvenido a este nuevo vídeo tutorial de Aspen Plus, donde veremos la simulación de un reactor cinético de flujo pistón para la producción de cetena o etanona. Bien, para fabricar anhidrido acético, uno de los pasos claves es la descomposición catalítica en fase de vapor de la acetona en cetena o etanona y metano. Esta es la ecuación química, que sabemos que es una reacción endotérmica. La reacción es de primer orden con respecto a la acetona y la velocidad de reacción específica puede expresarse como con esta expresión, donde K es la constante cinética que vendría en segundo a la menos 1 y T la temperatura en Kelvin. Se desea alimentar 7.850 kg/h de acetona a un reactor tubular con una corriente que está a 1035 Kelvin y 162 kPa. El reactor consta de un banco de 1000 tubos célula 40 de 1 pulgada de diámetro nominal, es decir, 2,664 centímetros de diámetro interno y 1,794 metros de longitud, con los que se obtiene un volumen total de 1 metro cúbico. Determine la producción de cetena y el perfil de temperatura a lo largo de los tubos en los siguientes casos. Caso 1, el reactor opera adiabáticamente. Caso 2, suministramos energía al reactor mediante un intercambiador de calor, en el cual el coeficiente de transferencia de calor es de 110 julios partido metro cuadrado segundo y Kelvin, y la temperatura de intercambio de calor se considera constante a 1150 Kelvin. Caso 3, el intercambiador de calor en el caso 2 tiene ahora una temperatura de intercambio de calor variable. Emplearemos aire como corriente de calentamiento en corrientes paralelas a 1250 Kelvin y un flujo molar de 0,11 kmoles por segundo. Este problema está tomado del libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Vogel. Para resolver el caso, en primer lugar, transformaremos la constante de velocidad dada en la forma apropiada para introducirla en el programa Aspen Plus. Utilizando el valor de la constante de los gases, ser 8,314 julio mol Kelvin, esta expresión que nos han dado inicialmente se transformaría en esta otra expresión. Sabiendo que el valor de K a 1035 Kelvin es de 3,58 segundos a la menos 1, la expresión de la constante cinética referida a la temperatura, esta temperatura vendría dada por esta otra expresión. Se pueden utilizar ambas expresiones porque son equivalentes y de hecho nosotros lo vamos a comprobar. Bueno, pues entonces vamos a construir el diagrama de flujo que se muestra en la pantalla, que consta de un manipulador que hemos utilizado para duplicar la corriente, una corriente en 3 iguales, y tres reactores de flujo pistón, cada uno, pues las condiciones correspondería a cada uno de los casos. Previamente hemos introducido los componentes acetona, cetena, metano y aire necesarios para la simulación y hemos seleccionado el modelo termodinámico NRTL. Bueno, entonces volvemos al ambiente de simulación y vamos a ver cómo hemos especificado las corrientes. La corriente de alimentación, tal y como dice el enunciado, entra a 1035 Kelvin, 162 kilopascales y entra un caudal máximo de 7.850 kilogramos hora, que es de acetona. Bien, y el duplicador duplica la corriente de alimentación en 3 iguales. Bueno, antes de entrar en la especificación de los reactores de flujo pistón, vamos a ver las dos reacciones como se han definido. R1
acetona que da cetena y metano. La estequiometría de la reacción. Y los parámetros cinéticos. Parámetros cinéticos que correspondería a esta primera expresión de la constante de velocidad. En cuanto a la segunda reacción, la misma estequiometría y la cinética, tendríamos estos parámetros cinéticos que correspondería a esta otra expresión. Volvemos al ambiente de simulación y vamos a ver cómo se ha especificado el primer reactor de flujo Piston. Va a trabajar de forma diabática. La configuración es multitubo, 1000 tubos, que tiene cada uno 1,794 metros y un diámetro de 2,664 metros. Y le hemos asignado la reacción. Entonces, una vez corrida la simulación, vamos a ver los resultados de la salida del reactor adiabático. Bueno, esta era la corriente de alimentación que nosotros habíamos especificado. Esta es la que le entra exactamente al reactor adiabático y esta es la salida. Entonces, le entra 135,158 kilomoles hora de acetona y salen 23,1392 kilomoles hora de cetena. En cuanto a los perfiles de temperatura, dentro del bloque pulsamos perfiles y aquí vemos la temperatura, cómo evoluciona la temperatura con la longitud del reactor, que lo podemos ver gráficamente. Seleccionamos temperatura, eje de la Y y longitud del reactor. Aquí tenemos. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre si realizamos la simulación de este reactor con la segunda reacción. Quitamos la primera, ponemos la segunda, hemos cambiado, corremos nuevamente la simulación y vamos a ver los resultados. En este caso se ve que el flujo molar de cetena es prácticamente el mismo. Bueno, entonces la solución del caso 1 lo acabamos de ver, que correspondería a una conversión del 17,12. En una operación adiabática da igual que lo alimentemos todo a un tubo de 1 metro cúbico o a 1000 tubos de 1 decímetro cúbico. Una manera de aumentar la conversión sería agregar un diluyente como el nitrógeno que pudiera suministrar el calor sensible para esta reacción endotérmica. Sin embargo, si se agrega demasiado diluyente, la concentración y la velocidad bajarían. Ahora vamos a ver las especificaciones para el reactor en el segundo caso, donde le suministramos una energía con un cambiador de calor a una temperatura constante. Entonces el reactor a una temperatura constante de 1150 Kelvin y con un coeficiente de transferencia de calor de 110 julios segundo metro cuadrado Kelvin. La configuración es la misma y la reacción que vamos a probar es la reacción 1. Los resultados se muestran aquí. Donde vemos que el flujo molar de cetena a la salida es muy superior, 80,8543. Si probásemos con la reacción 2, veríamos que los resultados serían muy similares. Y en cuanto al perfil de temperatura, buscamos en el bloque
Vemos la evolución en una tabla y en una representación gráfica sería la siguiente. Entonces, en el caso 2, para este caudal de cetena, tendríamos una conversión del 59,82%, muy superior al caso 1. Se observa que la temperatura del reactor pasa por un mínimo a lo largo del reactor. La reacción es muy rápida y el intercambiador de calor no puede suministrar la energía a la misma velocidad. Pero cuando se consumen los reactivos, la velocidad disminuye y el cambiador puede suministrar energía para que suba la temperatura. Por último, vamos a ver el tercer caso donde hay un suministro de energía a temperatura variable mediante un fluido calefactor que va a ser aire en corrientes paralelas. Veamos las especificaciones, por tanto, del tercer reactor. Es un reactor que trabaja con un fluido térmico en corrientes paralelas. Este es el coeficiente de transmisión del calor. La configuración es exactamente la misma y la reacción que le hemos asignado a la reacción 1. Bueno, la alimentación del fluido calefactor hemos dicho que era aire con este flujo molar a esta temperatura y con esta presión. Los resultados se muestran aquí, podemos poner A3 y salida del reactor de temperatura variable. Vemos que el caudal molar de cetena es de 52,0847 kmol/h. En cuanto al perfil de temperaturas, aquí lo tenemos con la regla de la longitud y gráficamente tendría este perfil de temperatura con respecto a la longitud de los tubos. Bueno, pues entonces en el caso 3 hay una conversión del 38,54%. El perfil de temperatura se muestra en la figura y en este caso el suministro de energía al reactor es menor que en el caso 2 y por tanto la conversión también es menor. Las referencias bibliográficas utilizadas en esta simulación se muestran en esta diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.